Hola a todos y a todas, mi nombre es José Ramón Márquez Díaz y soy profesor en el área de didáctica y organización escolar del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva. En esta tercera edición de Café con Investigadoras e Investigadores en el año 2025, vamos a presentar el siguiente manual cuyo título es Comprender las organizaciones educativas, alas y cadenas, cuya coordinación recae sobre la profesora doctora Emilia Moreno Sánchez y el profesor doctor José Ramón Márquez Díaz. Respecto al índice, es importante destacar que esta obra está escrita por un grupo de profesionales de la enseñanza con experiencia investigadora y práctica en todos los niveles de la educación. En ella se realiza un análisis actualizado de la organización de los centros desde una visión legal, social y didáctica, abordando todos los elementos escolares, así como sus prioridades y las interconexiones que se establecen entre ellos para conocer las características multidimensionales de las organizaciones educativas que las enriquecen, pero que también las hacen complejas. Concretamente, el libro se compone de 11 capítulos que parten de las bases científicas de la organización escolar y la ordenación del sistema educativo, y en los capítulos sucesivos se profundiza en el conocimiento de la institución escolar, sus características y los elementos que la conforman, entre los que destacan los distintos órganos de gobierno y coordinación, cómo se realiza la planificación en los centros para facilitar su funcionamiento, el espacio, el tiempo y una dimensión fundamental para conocer las organizaciones, que en este caso sería la cultura organizativa. Finalmente, se abordan aspectos fundamentales que perfilan la vida de los centros, como las otras formas de organizar atendiendo a las diferencias personales o ambientales, y la evaluación institucional considerada como un elemento de mejora. Respecto al capítulo 1, cuyo título es el siguiente, la organización educativa, una disciplina para conocer, comprender y mejorar los centros educativos, es importante destacar que este capítulo está escrito por el doctor José Manuel Coronel Llama. Aquí se analiza el sentido y la utilidad de la organización educativa como un ámbito de conocimiento imprescindible en la tarea constante de los y las profesionales educativos por conocer, comprender y mejorar el funcionamiento de los centros. Este capítulo pretende servir de introducción general al conocimiento sobre la organización educativa y el análisis organizativo. Justificamos la importancia del hecho organizativo y su utilidad para las personas que en ellos desempeñan su tarea profesional. Asimismo, tratamos de conectar la organización educativa con otras disciplinas de las ciencias de la educación con el propósito principal de obtener una visión de conjunto de las aportaciones que pueden realizar al conocimiento de las instituciones escolares. Presentamos además los principales enfoques para el conocimiento y la investigación organizativa y finalizamos con unas reflexiones hacia un modelo comprensivo de escuela que pueda servir a las y los profesionales para saber estar, saber leer y saber actuar en el seno de la organización educativa. Respecto al capítulo número 2, escrito por el profesor Juan Carlos González Faraco, el profesor Eliodoro Manuel Pérez Moreno y el profesor Juan Ramón Jiménez Vicioso, y cuyo título es el siguiente, Un sistema en perpetua reforma, génesis, desarrollo y perspectivas de la educación española. Aquí la historia del sistema educativo español se caracteriza, entre otras cosas, por una serie ininterrumpida de reformas acompañadas por un ingente volumen de legislación. Esta sucesión de reformas ha sido en muchas ocasiones un reflejo de los cambios de régimen político y de gobierno y de las consecuencias pugnas ideológicas. En este capítulo se describe además la génesis y el desarrollo del sistema educativo español de modo necesariamente resumido. El propósito final es ofrecer una idea básica suficientemente instructiva de este largo y complejo proceso en el que se han elegido algunas referencias e hitos relevantes. Las principales leyes que han dado consistencia jurídica a las reformas educativas fundamentales de ese ciclo histórico de más de 200 años, concretamente desde el año 1812 hasta el año 2020, en el que se enmarca en la actualidad los centros educativos. En el capítulo 3, Estructura y funcionamiento de los centros educativos, y escrito por el doctor Gabriel Travé González y el profesor José Ramón Mora Márquez, se aborda la estructura y el funcionamiento de los centros educativos, analizando la organización general de la enseñanza, la tipología de centros y su denominación.
Asimismo, se realiza una aproximación a las distintas dimensiones para analizar la organización de los centros y sus elementos. Una vez sentadas estas bases, se hace un acercamiento a la organización académica del alumnado y posteriormente a las características del profesorado como profesional de la enseñanza junto con las funciones que realiza. Por último, se analiza el papel que desempeñan diferentes servicios de apoyo externo, como el centro de profesorado o el equipo de orientación educativa. En el capítulo 4, liderar o dirigir la dirección escolar en los centros educativos, escrito por la doctora María Luisa Fernández Serrat, la doctora Inmaculada Gómez Hurtado y el profesor Raúl Parrillo Sánchez, uno de los elementos de mayor relevancia en los centros educativos es sin duda la organización escolar. La investigación educativa muestra la importancia de la relación directa que existe entre la dirección escolar y la mejora educativa. A este respecto, nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿liderar o dirigir los centros educativos? En este capítulo realmente se realiza una reflexión y un análisis sobre la dirección escolar desde la dimensión formal y social de la misma. Desde la perspectiva formal, describimos el modelo directivo actual y su evolución, haciendo referencia a acceso al cargo, la formación y las competencias que desarrollan los miembros que componen los equipos directivos. Desde la mirada más social y personal, daremos a conocer algunos aspectos relacionados con el liderazgo y las competencias personales de este perfil. En el capítulo 5, llevado a cabo por el doctor Francisco José Pozuelos Estrada, el doctor Francisco de Paula Rodríguez Miranda y el profesor José Luis Lozano Romero, titulado Los órganos de gobierno colegiados en los centros educativos, realmente se continúa con la identificación de las estructuras organizativas actuales de los centros educativos. Para ello se reconoce la importancia de la gestión colegiada en la escuela y se identifica el consejo escolar y el claustro del profesorado como los órganos referentes actuales de gobierno de los centros. En el capítulo número 6, escrito por el profesor José Ramón Márquez Díaz, la profesora María José Carrasco Macías y el profesor Cristóbal Torres Fernández, titulado Los órganos de coordinación del profesorado, funciones y competencias, se examinan los órganos de gobierno que están presentes en las instituciones educativas, su estructura y sus competencias. En este apartado se describe la participación del profesorado en otros órganos igualmente relevantes para la vida de los centros. Nuestra intención, al fin y al cabo, es analizar el papel de los órganos de coordinación docente en las escuelas de educación infantil, educación primaria y educación secundaria, así como las funciones que desempeñan y las formas organizativas que emplean. Estos órganos conforman una comunidad con intereses y proyectos comunes que se organizan de manera sectorial y colegiada. En el capítulo número 7, escrito por el profesor José Manuel Coronel Llama y cuyo título es el siguiente, La escuela vista desde las culturas organizativas, nos centramos en un concepto fundamental para el análisis y el funcionamiento de los centros, en este caso, la cultura organizativa. Frente a la dimensión estructural, emerge la dimensión cultural. Su comprensión nos ayudará a entender mejor las organizaciones educativas, a interpretar lo que allí pasa y a encontrar respuestas a diversos interrogantes que en numerosas ocasiones salpican nuestra labor profesional. Presentamos algunas indicaciones y pistas para conocer en términos culturales las organizaciones educativas. Señalamos, asimismo, algunos rasgos de la cultura docente, destacando la importancia de las culturas colaborativas como forma de trabajo y de relación entre todos los miembros de la escuela y como garantía para mejorar el trabajo del profesorado y de la escuela en su conjunto. En el capítulo 8, escrito por la profesora Emilia Moreno Sánchez, la profesora María del Mar García Cabrera, y la profesora María de los Ángeles Olivares García, y cuyo título es el siguiente, La planificación institucional, una responsabilidad compartida. Aquí nos centramos concretamente en un documento muy importante y que está presente en los centros educativos, y este es el plan de centro. Del mismo modo, se establecen algunos aspectos vinculados a la planificación y la autonomía institucional.
En definitiva, es incuestionable la importancia de la planificación que se lleva a cabo en los centros educativos que conforman nuestra comunidad autónoma, además de otras. Este proyecto se concreta, como hemos dicho previamente, en el plan de centro y más concretamente en el proyecto educativo, en el reglamento de organización y funcionamiento y en el proyecto de gestión. En el capítulo número 9, llevado a cabo por la profesora Inmaculada Gómez Hurtado y la profesora Katia Álvarez Díaz, y cuyo título es ¿Qué queremos que ocurra en la escuela? Decisiones sobre el espacio y el tiempo escolar. Aquí vamos a trabajar dos variables fundamentales, el espacio y el tiempo. Su papel, seamos conscientes o no de ello, condiciona el modo en el que la escuela se presenta como colectivo, grupo social y comunidad y la forma en la que se organizan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incide, por tanto, en las relaciones que se construyen, en los procesos que se promueven y en los resultados que se alcanzan. Los espacios y los tiempos escolares dibujan así la vida cotidiana de los centros y las oportunidades para el encuentro, la relación, la participación, el desarrollo y el aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa. Para ello, en primer lugar, nos centramos en los espacios escolares, las consecuencias que pueden generar la práctica educativa, las opciones que el profesorado tiene para tomar las decisiones sobre las mismas y algunas claves y propuestas que son útiles para avanzar en la configuración de escuelas y organizaciones educativas más abiertas, flexibles, participativas e inclusivas. Por último, nos centramos también en el tiempo, en distintos aspectos o en distintos términos que tienen que ver con el tiempo escolar y por último en el horario del profesorado, del alumnado y del centro en su conjunto. En el capítulo 10, escrito por la profesora Inmaculada Gómez Hurtado y el profesor Alejandro Enrique Herencia Anillo, y cuyo título es Organizar los centros educativos para atender a la diversidad, realmente nos centramos en la respuesta que se puede proporcionar a la diversidad que está presente en todos los centros educativos. Para ello, construir una escuela inclusiva que dé respuesta a todos y a todas es un objetivo prioritario incluido también en la Agenda 2030. La organización del centro es un elemento esencial en la puesta en práctica de medidas, acciones que pueden dar respuesta adecuada a las características individuales de los y las estudiantes, entre otras personas que conforman los centros. En este capítulo realmente tratamos de dar una visión general de cómo se atiende a la diversidad desde la organización del centro educativo, partiendo de una perspectiva inclusiva de la educación, desde la cual tenemos el convencimiento de que se da respuesta a toda la diversidad de personas. Finalmente, en el capítulo número 11, escrito por la profesora María del Pilar García Rodríguez y el profesor Sebastián González Losada, y cuyo título es el siguiente, la evaluación al servicio de los centros educativos. Una de las cuestiones más relevantes en este tema sería la evaluación de los centros. Esta es una pieza clave para la mejora de los centros, ya que nos ofrece información para analizar, comprender y tomar decisiones respecto a los cambios que se deben introducir en los centros, en las aulas, en el profesorado, en el alumnado y en las relaciones que se establecen con las familias y el entorno. Por ello, en este capítulo se recogen algunos conceptos claves como la definición, la tipología, las herramientas disponibles y ejemplos de la puesta en práctica de lo que sería la evaluación institucional en el ámbito educativo. La meta, al fin y al cabo, es lograr buenos diseños curriculares que den respuesta a las necesidades del alumnado y a sus realidades contextuales. Entendemos la evaluación, a este respecto, como una herramienta al servicio de los centros educativos. Finalmente, con esta obra es importante destacar, ¿no? O lo que se pretende es eliminar las cadenas de la inseguridad y el malestar que puede generar en la docencia para hacer crecer las alas de la ilusión, la solidaridad y la innovación educativa, acometiendo aspectos fundamentales tanto teóricos como prácticos, que conllevan al estudio de las organizaciones escolares para proporcionar conocimientos y recursos al profesorado en formación, además de otros y otras profesionales del ámbito educativo.
Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, podéis escribir al correo que aparece a continuación, jose.marquez@dedu.uhu.es. Muchas gracias.